Gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Primero que todo, quiero hacer referencia en lo que estamos hoy día, ¿no es cierto?, lo que se ha construido como anteproyecto de la Constitución Política respecto del fundamento para el capítulo 1, artículo 7.1, en el que dice: la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Debe de decir: la Constitución reconoce a los pueblos indígenas y tribales como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y el Tratado Internacional ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, bajo los conceptos de igualdad, antirracismo y participación real. Bueno, acá les voy a presentar la historia del pueblo tribal afrodescendiente chileno, más de 500 años en el territorio y 23 años trabajando para la visibilización, el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Sigamos. Como motivación, Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para el cambio en el mundo. Sonia Salgado: la fundadora del movimiento político, cultural y social afrodescendiente en Chile. Sigamos. Participación en la Conferencia de Santiago el año 2000. El número de personas cuando se inicia la ONG de los Negros, el movimiento, la comparsa y todo lo que ha significado la danza y la música. Los afrodescendientes somos origen del comercio que consistió en la deportación forzada de millones de seres humanos de distintos pueblos del África para ser vendidos como cosa en las Américas. Los principales comerciantes de la trata transatlántica fueron los portugueses, ingleses y holandeses. Este comercio contó con el apoyo de la Iglesia Católica, la que determinó que los negros no tenían alma y por tanto no eran personas sujetas de derecho, como sí lo eran los indígenas americanos. Este comercio se estableció en los primeros tiempos coloniales al necesitar los conquistadores mano de obra que resistiera a los climas calurosos y a las enfermedades tropicales. Comenzó en el siglo XV y no cesó hasta entrado el siglo XIX, ya que aún en 1870 existía el comercio de esclavos. La esclavitud, por otra parte, constituyó en muchos países el gran recurso de mano de obra, usada especialmente en la agricultura para la producción de algodón, caña de azúcar, café, cacao, la minería y el servicio doméstico. El marco jurídico que justifica la preexistencia del pueblo tribal afrodescendiente chileno es la Ley de Libertad de Vientre del 11 de octubre de 1811, promovido por Manuel de Salas, la Ley de Abolición de la Esclavitud del 24 de julio de 1823, concluyendo con ello 300 años de esclavismo en Chile. Para eso trabajamos como pueblo para llegar a tener la ley 21.151 promulgada el año 2019. Aquí trabajamos, ¿no es cierto?, para el reconocimiento, la mesa de trabajo con abogados,
la entrega de la moción de ley con el diputado Rocaful, la presentación a la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso. En el artículo 1, la ley otorga el reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno y a su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura, instituciones y cosmovisión. Sus instituciones históricas son las Cruces de Mayo, los bailes de Moreno con data de más de 200 años, formadas por troncos coloniales de familias afrodescendientes. Otras que nacen con el movimiento político, social y cultural son ONG, agrupaciones culturales, artísticas, colectivas de mujeres, comités de vivienda, artesanos, empresarios gastronómicos, clubes deportivos, etc. Los bailes de Moreno. En el artículo 2 dice, se entiende por afrodescendiente chileno al grupo humano que teniendo nacionalidad chilena en conformidad a la Constitución Política de la República, comparte la misma cultura, historia, costumbres, unidos por la conciencia de identidad y discurso antropológico, descendientes de la trata transatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX y que se autoidentifique como tal. La trata transatlántica, el comercio de esclavos y la esclavitud propiamente tal constituyen uno de los hechos más afrentosos de la humanidad y que incluso hoy es invisibilizada en muchos países en los currículos escolares. Es muy importante, por las razones antes expuestas, que hagamos conciencia en los chilenos, especialmente los jóvenes estudiantes, de la realidad del origen de nuestro pueblo, que procede de 3 aportes desde los tiempos coloniales: el europeo, español, el mapuche originario y el afrodescendiente que fue traído en forma forzada por los conquistadores. Aquí hay un mapa de la trata, ¿no es cierto?, de los puertos negreros y todo eso. Sigamos. La forma en que eran traídos los esclavizados en los barcos negreros. El tráfico de seres humanos esclavizados provenientes desde el África a la América fue un verdadero holocausto que afectó a unas 20 millones de personas. Hoy día, en Latinoamérica y el Caribe son más de 200 millones de personas descendientes de africanos que hoy día nos denominamos afrodescendientes. Y en las Américas, alrededor, los pueblos originarios son más de 50 millones, pero nosotros somos 200 millones. Sigamos. La presencia de la población afrodescendiente en la región de Arica y Parinacota y en el país extendida hasta Punta Arenas ha sido relevante para el desarrollo histórico y cultural, principalmente de la provincia de Arica, el Valle de Azapa, Yuta y Camarones. Las poblaciones afrodescendientes en el país están presentes en varias regiones y ciudades, lo demuestran los recientes trabajos académicos tanto de historia y genética, como por ejemplo Tarapacá, Copiapó, La Serena, Coquimbo, el Valle del Elqui, Valparaíso, Santo Domingo, zona de Batuco y Coltauco, Quillota, Los Andes, La Ligua, Melipilla, Santiago, Rancagua, Talca, Laja, Concepción, Cañete, Colcura, Lota, Valdivia, Angol, La Imperial, Osorno, la Araucanía, Maule y otras. Este es un estudio genético que se realizó precisamente también en esta universidad, en el Instituto de Alta Tecnología, el proyecto Candela, que dio para Chile el 4% de sangre africana de Arica a Punta Arenas, considerando que para este estudio se ocupó a los jóvenes conscriptos que hacen el servicio militar. O sea, no fue dirigido directamente a la población afrodescendiente. Eso también hay que decirlo, porque podíamos haber marcado más
ADN si se hubiera hecho de la forma que estoy diciendo. Sigamos. En el artículo 3 dice, los saberes, conocimientos tradicionales, medicina tradicional, idiomas, rituales, símbolos y vestimenta del pueblo tribal afrodescendiente chileno son y serán valorados, respetados y promocionados por el Estado, reconociéndolos como patrimonio cultural inmaterial del país. Hemos conservado nuestras raíces y ante la sociedad mostramos nuestros símbolos, códigos, festividades ancestrales, gastronomía, artesanía y otras manifestaciones culturales heredadas de nuestros ancestros y ancestras. El mayor código es el tambor que acompaña todas las tradiciones ancestrales. Sigamos. Aquí la Pascua de Negro, sigamos. La gastronomía, el picante de mondongo, las cruces de mayo, la artesanía en totora. Acá me detengo cuando hablamos del patrimonio cultural del pueblo tribal afrodescendiente, demostrándolo solamente con uno de sus elementos, cuando digo que el patrimonio es indivisible. El patrimonio es material, inmaterial y natural, porque se comprueba con este canasto de totora, ¿no es cierto? La totora se cultiva, se procesa, se hace un elemento y luego también se vende. Esta es la naturaleza, ¿no es cierto? Lo convertimos en un producto inmaterial, ¿no es cierto? Eso, sigamos. El artículo 4 dice, el Sistema Nacional de Educación de Chile procurará contemplar una unidad programática que posibilite a los educandos el adecuado conocimiento de la historia, lenguaje y cultura de los afrodescendientes y promover sus expresiones artísticas y culturales desde el nivel preescolar, básico, medio y universitario. Aquí rápido, pásala nomás porque estoy presentando todo lo que hemos trabajado, la producción de investigación de escritores de las mismas organizaciones para poder entrar, ¿no es cierto?, a la currícula escolar de Chile. Un trabajo que estamos haciendo ya con la unidad de currículo en el Ministerio de Educación. El artículo 5 dice, los afrodescendientes chilenos, a que hace referencia el artículo 2 de esta ley, tienen el derecho a ser consultados mediante el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, cada vez que se prevea dictar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. He aquí un ejemplo. Nosotros trabajamos en la consulta previa para la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y quedamos en 2 artículos, a pesar de que los pueblos indígenas estaban en contra de nuestra participación. Logramos esos 2 acuerdos. Y el pueblo que más se opuso fue el pueblo aymara. Sigamos. El artículo número 6 dice, el Estado procurará incluir en los censos de la población nacional al pueblo tribal afrodescendiente chileno de acuerdo al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes desde la publicación de esta ley. Y en este sentido se trabajó el año 2013 en la prueba de caracterización de la población afrodescendiente de la región Arica-Parinacota y actualmente estamos trabajando con el INE en la participación intercultural con mira al censo 2024. Ahí está el trabajo que hicimos con el Instituto Nacional de Estadística, la prueba de caracterización que dio el 4,7 población afrodescendiente en la región, que comparado al censo 2017 serían más de 10.000 personas.
En el artículo 7 dice, lo dispuesto en los artículos 4 y 6 podrá ser ejecutado mediante uno o más reglamentos dictados en el plazo de 1 año, contado desde la publicación de la presente ley. Bueno, aquí empezamos un trabajo, ya el reglamento está en la Fiscalía del Ministerio de Desarrollo Social, el próximo mes debería estar saliendo ese reglamento que tuvo que estar listo al año que se promulgó la ley, pero por distintas razones no se hizo. Sigamos. Sigamos. Lo que no puede pasar es retroceder en derechos colectivos como pueblo tribal afrodescendiente chileno y derechos que se consagran en la ley 21.151. Acciones afirmativas en la región. La creación de la Oficina Afrodescendiente el año 2010, inclusión de la variable afrodescendiente en la ficha de salud de los CEFAM de la región, inclusión de la variable afrodescendiente en algunos establecimientos educacionales, diagnóstico de familias párvulos funcionarios afrodescendientes en la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la región, plan de revitalización del pueblo tribal afrodescendiente chileno con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Prueba de caracterización del pueblo tribal afrodescendiente chileno, 166 millones del erario nacional, ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística. Programa de capacitación a 330 profesores y educadoras de escuelas públicas en la historia del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con entrega de 150 materiales didácticos a 30 escuelas públicas de la región. Programa Glosa 5.1 del Gobierno Regional. Cátedra de Estudios Afrodescendientes en la Universidad de Tarapacá. Convenio de colaboración con la Universidad Católica de Chile para ingresos por vía intercultural para alumnos y alumnas afrodescendientes. Por la razón o la fuerza de la razón. Gracias, Marta Salgado. Señora Marta, para los efectos del registro, solicito a usted señalar claramente su nombre completo y número de RUT, por favor. Mi nombre es Marta Victoria Salgado Enrique, mi RUT 5.852.610 raya K. Gracias. Agradezco su presencia y participación en este acto tan significativo que muestra un camino hacia una nueva constitución. Muchas gracias.